Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Este que le habla es Pastor Jorge Ortiz, pastor de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Y en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca del ayuno. Esta es la segunda parte. Eh, Se encuentra con nosotros la pastora Wanda Meléndez. ¿Qué tú quieres? Listo. A poner ese lugar. Se encuentra con nosotros la pastora Wanda Meléndez y vamos a continuar, ¿verdad?, con este estudio bíblico acerca de el ayuno. Y hoy vamos a considerar eh, la segunda parte de este estudio bíblico, en la cual consideraremos el ayuno desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Aleluya. Y en esta hora nos acompaña la pastora Wanda Meléndez. No está Ahí está. ahí. Bien. Dios bendiga. Saludamos a la familia Ortega que nos está viendo desde eh, Agua. Caguas, Puerto Rico. Y entonces les decía que hoy vamos a considerar algunos aspectos, no todos, ¿verdad? Porque hay mucho material que cubrir y estamos realmente empezando y vamos a ver, ¿verdad? Eh, Vamos a ver el aspecto desde la perspectiva del Antiguo Testamento de cómo, ¿verdad?, cómo y para qué ellos usaban el ayuno. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, explicamos lo que era el ayuno, para qué se usaba, los tipos de ayuno que hay, pero hoy vamos a ver el ayuno desde la perspectiva del Antiguo Testamento y, y vamos a comenzar orando. Pero la pastora Wanda Menéndez que nos lleve en oración. Amante Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por el día que ha pasado y por la noche que ya comenzó, Señor. En este momento, Señor, lo queremos dedicar para escudriñar un ratito tu palabra, porque queremos crecer espiritualmente. Danos entendimiento y sabiduría de lo alto, Señor, y usa al pastor maestro como instrumento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como les decía, este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK3, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Tenemos culto los domingos comenzando a las 10 de la mañana, ese es culto presencial. Los martes tenemos culto de oración, también es presencial, no se transmite. Le invitamos a que venga a nuestro culto los martes para que se goce, ¿verdad?, y le comparta al Señor sus peticiones. También tenemos culto los miércoles, que es compañeros de oración, el cual se transmite a través de Facebook. También tenemos los jueves, como hoy, cultos de estudio bíblico. Y como bien dije en un principio, en esta noche vamos a estar hablando acerca de el ayuno, pero vamos a enfocar el ayuno en la perspectiva, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Saludamos a Martín, que nos está viendo a través de Juncos. Dios te bendiga, Martín, la capellán Lorena Soto. Dile que te diga si se oye bien. Ajá, Martín, nos iremos a ver si esto se oye bien. Aleluya. Así que, y vamos a comenzar en esta noche, ¿verdad? Como bien dije en un principio, nosotros la semana pasada comenzamos a hablar acerca de qué es el ayuno. El ayuno es abstenerse de alimentos, pero cuando es el ayuno, ¿verdad?, impuesto por el Señor, o el ayuno para el Señor, ¿verdad?, las diferentes formas en que se hace, propósito, etcétera. Aleluya. Y eh, hoy vamos a ver cómo se usaba en el Antiguo Testamento. Y quiero hacer la aclaración, ¿verdad?, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque estamos en el pacto de la gracia. Tenemos que mirar siempre la palabra de Dios desde la perspectiva de los pactos, porque usualmente vemos personas que se dejan llevar para cuestiones de salvación y cuestión de dejarse guiar por el Espíritu, por el Antiguo Testamento, cuando en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿verdad?, eso cambió. Y también vemos personas que
mezclan una cosa con la otra y tenemos que tener claro que el pacto del pueblo de Israel es una cosa, pero el nuevo pacto, el pacto del Señor Jesucristo, el pacto de salvación, en el cual la iglesia está incluida, es otra cosa diferente y no se mezcla una cosa con la otra, aunque en el nuevo pacto se cumple todo lo que estaba en el antiguo pacto, pero lo cumplimos a través de Cristo, no lo cumplimos por nuestras propias fuerzas, sino a través de nuestro Señor. Saludamos a Samuel Cedeño que nos está viendo. Dios te bendiga, Sammy, y a nuestra hermana Maricela Pérez. Qué bueno que se oye bien, dice Martín, se oye muy bien. Bien, así que sin mucho preámbulo, ¿verdad? Vamos a ver la perspectiva de la humillación. Hemos cogido, ¿verdad?, un par de textos bíblicos para ello. Vamos primero a considerar a Joel, el profeta Joel, capítulo 2 del 15 al 18. Profeta Joel, capítulo 2 del 15 al 18. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová solicitó por su tierra, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Amén. Bien, este que vemos aquí es un ayuno de convocación, convocado, ¿verdad? Habíamos hablado la semana pasada, ¿verdad?, que los ayunos convocados, nos está viendo la hermana Judith Suárez, Dios le bendiga, hermana. Y habíamos hablado la semana pasada que había diferentes tipos de ayuno y uno de las clasificaciones que se daba era el ayuno congregacional o el ayuno de convocación. Y esto es un ayuno de convocación. Y este ayuno, fíjate bien lo que dice: tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno. El asunto de tocar trompeta, siempre en el pueblo de Israel se hacía tocando trompeta y habían ciertas tonalidades en las trompetas. Tenemos que entender esto porque esto no es prosa de poesía, ni nada de eso, ni son adornos que se le pone a la palabra. No, todo esto tiene su significado. Saludamos a nuestra hermana Grisel Olivera que nos está viendo. Dios te bendiga mucho, Grisel, qué bueno. Aleluya, saluda a Wanda también. Bendiga. Y entonces tocar trompeta en Sión se refiere a que los israelitas tenían un orden de trompeta, había unas tonalidades, unas tonadas de trompetas que se hacían para diferentes cosas. Habían unas para congregar a todo el pueblo, habían otras para adorar a Dios, habían diferentes tipos exacto, de trompeta, habían unas para ir a la guerra. El apóstol Pablo mismo menciona que cuando se suena la trompeta, si da tonos discordantes, el pueblo no sabe para qué es. O sea, que la trompeta venía siendo un instrumento de comunicarle al pueblo en una forma, ¿verdad?, más rápida, si se puede decir esa palabra, que era tiempo de congregarse porque algo estaba pasando. Aleluya. Así que cuando la computadora mía quiera subir, pues subirá y podemos seguir el estudio bíblico porque la computadora no quiere ahora subir. Entonces decíamos, ¿verdad?, que en este texto bíblico que dice sonar trompetas, este asunto de sonar trompetas era bien conocido en el pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento obviamente lo vamos a ver en muchos aspectos. Dice proclamar ayuno. Tocar trompeta era para proclamar ayuno y convocar asamblea. O sea, esta trompeta se tocaba para que todo el mundo fuera en asamblea delante de los sacerdotes, etcétera. Y dice reunid al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños, los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y entonces aquí lo que está dando una explicación, ¿verdad?, de todo el mundo que tiene que estar en esa congregación en ese día. Todas estas personas, o sea, en otras palabras, todo el mundo tenía que ir
a esta convocación. Era de suma importancia. Y esto es una convocación, como bien dice, eh, proclamar ayuno y convocar asamblea. Se unían para ayunar. Fíjate que no se iban a ayunar y se iban a trabajar o se iban a hacer sus tareas o otras cosas, no. Ellos, cuando se proclama ayuno para Dios, es para entrar en un tiempo de coloquio con Dios, es para entrar en un tiempo dedicado a Dios, no es para irse a trabajar o hacer otras cosas. Y hago mención de esto e hincapié porque he escuchado ministros. Yo una vez entrevisté a un ministro de las Asambleas de Dios que decía que él había ayunado por 30 días o 20 días, ¿verdad? Y yo le pregunté cómo era eso. Y él me dice que se levantaba temprano en la mañana y presentaba su ayuno, se iba a trabajar, cuando volvía por la tarde seguía y no comía nada todo el día. Obviamente, para mí, desde la perspectiva bíblica, el ayuno es para entrar en un tiempo con Dios, no es un tiempo de irse a trabajar, sino eso sería como pasar hambre nada más. Porque en tu trabajo hay muchas cosas que te llaman la atención, que tienes que estar pendiente, que tienes que estar enfocado en lo que estás haciendo y no estás enfocado en Dios. No está en comunión. No estás en comunión. Así que eso es importante y aquí vemos una tipificación o un ejemplo de ello, ¿verdad? Donde después que se consagra, que se proclama ayuno para todos, convocan esta asamblea, todos. Y en este caso es todo el pueblo, aún los niños que maman. O sea, que los niños que maman iban ese día a ayunar también. Y después dice, y estas son las instrucciones, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad. Aquí es una humillación, pero a la par es una intercesión para que Dios no entregue a su pueblo a su enemigo. Pero fíjate qué interesante, porque aquí dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. O sea, en este ayuno, el pueblo se rendía a Dios. El ayuno siempre es un tipo de humillación delante de Dios. Cuando usted ayuna, usted está obligando a su cuerpo a no comer y obviamente su alma se va a resentir porque obviamente su alma, aunque es espíritu, su alma no es física, pero está bien conectada con su cuerpo y hay una muy buena comunicación entre el cuerpo y el alma. Diferente que es con el espíritu, que es usted. Entonces, dice, entre, entre la entrada del altar y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Fíjate que un punto importante que también que tenemos que traer en esta parte del estudio es que el Señor escucha la voz de su pueblo. El Señor, si lo traemos hoy en día, obviamente escucha la voz de la iglesia. Siempre y cuando nosotros aprendamos a humillarnos delante de Dios y lo hagamos de corazón, el Señor siempre va a inclinar su oído hacia nosotros. Fíjate que aquí, desde los más ancianos hasta los más niños, fueron convocados a una reunión de ayuno y oración y ellos oraron con llanto. No solamente estaban humillándose en el ayuno, sino también estaban esforzándose en el ayuno, en la humillación, con llanto, con lloro, como dice aquí, y oraron al Señor y dice que Jehová solicitó por su tierra. O sea, Jehová está pendiente de este tipo de ayuno, de humillación, y le concede o le concederá a su pueblo la petición. Muy interesante, pues si lo traemos a hoy en día, ¿verdad? Cuando usted hace ayuno, aunque vamos a tener una comparación, ¿verdad? Con el Nuevo Testamento, cómo y para qué se ayuno en el Nuevo Testamento. Y muchas personas hacen este tipo de ayuno, que acabo de leer ahora. El pueblo de Israel se juntaba para ayunar
para que el Señor los protegiera de algún algo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Parece que había una guerra y, y se humillaban delante de Dios. La palabra dice que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Otra oración de humillación se encuentra en Jonás, capítulo 3 del 4 al 5. Jonás 3 del 4 al 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Ajá, continúa hasta el 7. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Amén, hasta el 8, perdóname. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Amén. Bien, este ayuno, fíjate qué interesante. Aquí estamos hablando acerca del profeta Jonás. El profeta Jonás no quería ir a Nínive. Ustedes conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Que Jonás no hizo caso a la palabra de Dios y en el mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y pum, se lo tragó, ¿verdad? Ese es el corito que cantábamos cuando éramos niños, ¿verdad? En la escuela bíblica dominical. Y es de suma importancia que podamos entender esto. Primero, el pueblo de Nínive no es judío. Esa es una de las razones por la cual el profeta no quería ir allá. Él no es judío. Segundo, el pueblo de Nínive en aquel tiempo, en este momento de su historia, estaba catalogado como como un pueblo cruel con su enemigo, con un pueblo criminal que no tenía la más mínima, el más mínimo sentimiento de piedad en contra de nadie. Y obviamente para un judío como Jonás, esto era, ¿verdad? Era sentencia de muerte para ese pueblo. Entonces él no quiere ir allá. Y muy interesante que cuando vemos en el capítulo, en el verso 4 cuando Jonás empieza a pregonar la palabra de Dios, dice, ah, en el verso 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fíjense qué interesante. Camino de un día significa que él estuvo caminando todo ese día, desde por la mañana hasta por la noche, estuvo caminando y predicando esta palabra. Y fíjense qué sencillo. No había mucho, ¿verdad? Solamente de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Saludamos a nuestro hermano Isaías del Rosario que nos está viendo. Dios te bendiga, Isaías. Estamos en el ayuno y estamos hablando de Daniel capítulo 3, del verso 4 al 8. Perdón, estamos en Jonás, del verso 4 al 8. Jonás 3. Jonás 3, del 4 al 8. Y entonces, debido al pecado de este pueblo, ¿verdad? Y debido a toda la crueldad que ellos tenían, Dios decidió destruirlos en 40 días. Pero ¿sabes qué? Dice aquí, y comenzó Jonás, y después dice en el verso 5, dice, y los hombres de Nínive le creyeron a Dios. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Bien, fíjate que está diciendo aquí, esto fue antes de que la noticia llegara al rey. O sea, estas personas cuando escucharon que Jehová Dios
había decidido destruir a Nínive, ellos le creyeron. Porque, ¿sabes? Para nosotros como cristianos hoy en día, pues sabemos que Jehová es Dios. Y sabemos que Él es el Padre, y sabemos que Él tiene todo poder, etcétera. Pero en aquellos tiempos en el cual, al igual que el día de hoy, había muchos dioses. Había muchos dioses. Eh, Había una serie cada pueblo tenía una serie de dioses para diferentes cosas, para la guerra, para la agricultura, para la salud, para el matrimonio. Había una serie de dioses para diferentes cosas. Y Nínive no era la excepción. Pero fíjate que cuando estudiamos un poquito más profundamente acerca de Dios en los pueblos antiguos, notamos algo interesante. Es que en la mentalidad de estos hombres en aquel tiempo, Nínive, ellos entendían que había muchos dioses y que ellos tenían unos dioses y cada pueblo tenía sus dioses, pero que había un Dios que había creado todas las cosas y que ninguno de esos dioses podía vencerlo. Eso era uno, porque lo que él decía se hacía y se acabó. Si él decidía destruir a cualquier pueblo, lo destruía y no había Dios que se pudiera parar delante de ese Dios. Y ese Dios ellos lo llamaban el que siempre me ve, el Dios del Altísimo, etcétera. No le llamaban Jehová. Jehová es el nombre revelado para los israelitas. Entonces, pero luego cuando ya estaban los israelitas, obviamente promulgaron el nombre de Jehová y ellos entendieron que ese Dios de las alturas se llamaba Jehová. ¿Eh? Y entonces, es aquí donde viene lo bueno. Ellos conocían a Jehová, pero voluntariamente no le querían servir. ¿Se fijan? Cuando vemos allá en Génesis que viene Abraham y le entrega los diezmos a Melquisedec, y este le dice Jehová del Altísimo. Él le dice el Dios Altísimo, o el Shaddai, o el más alto, etcétera. La palabra que usa es ese tipo de palabra porque ellos no tenían el nombre de Jehová. Ellos sabían que era el Altísimo, era el que estaba sobre todas las cosas, pero no sabían su verdadero nombre hasta que entraron y vieron, hasta que entraron al conocimiento de Jehová a través del pueblo de Israel. Saludamos a nuestra hermana Carmen Rosa Martínez, alias Negui, que nos está viendo. Dios te bendiga, Negui. Nos está viendo a través de Facebook. Estamos hablando acerca del ayuno, esta es la segunda parte, y estamos viendo la perspectiva del Antiguo Testamento, y dentro de la perspectiva del Antiguo Testamento estamos viendo, ¿verdad? Un tipo de humillación. Ya habíamos hablado el jueves pasado acerca de que hay diferentes tipos de ayuno, y uno de los tipos de ayuno que mencionábamos la semana pasada era el ayuno congregacional, el ayuno decretado, y este es un ayuno decretado y también congregacional. Fíjate que todos los hombres aquí comenzaron a ayudar, pero dice entonces en el verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y mujeres, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y después en el verso 9 dice: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Fíjate qué interesante. Estos reyes, aunque no les servían a Dios, conocían el poder de Dios. Y este rey entonces proclamó un ayuno congregacional, pero proclamó un ayuno absoluto, o un ayuno seco, sin agua, absoluto. No puedes comer nada ni tomar nada, punto. Y esto proclamó este rey. Todo el mundo tenía que ayunar de esta forma. Es una ordenanza de su rey. Y obviamente violentar en este tipo de gobierno, que era una monarquía, violentar lo que dijera el rey era muerte instantánea. No hay razón de juicio ni nada, solamente muerte instantánea. Tenemos que entender la perspectiva de lo que estamos leyendo para poderlo entender y traerlo al día de hoy.
el asunto de conocimiento de Jehová. Dios, perdón, la pastora Wanda tiene algo que decir. Sí, para los que no sepan lo que es rapiña, es robo o saqueo que se ejecuta arrebatando con violencia. Amén. Así que eso es rapiña. Aleluya. Así que estas personas eran bien conocidas por lo malo que eran, pero fíjate, Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque ellos se humillaron. Se humillaron en ayuno y oraron interviniendo por su propio pueblo, intercediendo por su propio pueblo, oraron, se humillaron y se echaron silicio encima. Silicio es ¿qué? Ceniza. Cenizas. La pastora Wanda dice que es cenizas. Googlealo a ver. Ajá. Sí, vamos a traer el silicio a nuestros días. Y ustedes, los que nos están viendo a través de Facebook, también está abierta la mesa porque todo esto es un estudio bíblico. La idea es que usted haga preguntas, que usted pueda también participar. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Así que aquí vemos que estas personas proclamaron ayuno y el Señor de los cielos, no es su pueblo, es un pueblo que tenía unas características bien malas, pero el Señor lo oyó. ¿Acaso hoy en día el Señor no tiene el mismo amor para con todos los seres humanos y que dice que de tal manera Él nos amó a nosotros, amó al mundo, que envió su único hijo por nosotros, a rescate? ¿Qué dice del silicio? Silicio. Dice, se despojó sus vestidos, se cubrió con silicio y se sentó sobre cenizas. Ok, se cubrió con silicio, quiere decir es un saco o vestimenta, vestidura áspera que se usaba antiguamente para la penitencia. Amén. Vestidura áspera. El silicio era una vestidura áspera o de saco, ¿verdad? Bueno, Que se usaba para penitencia, aleluya. según de lo que nosotros conocemos como tela áspera, Sí. es el saco, pero no sé si para aquel entonces Sea saco, exacto. fuera Sí. saco. Era una tela áspera que ellos se vestían, o sea, era algo incómodo. Ujú. Y después sentarse sobre ceniza y sudar sobre la ceniza, eso es más incómodo todavía. Así que, y eso era un tipo de humillación que se hacía en aquel tiempo. Todavía hay iglesias, ¿verdad?, que practican este tipo de humillación. Nosotros una vez vimos unos jóvenes de una iglesia vestidos de saco. Por allá Estaban ayunando y en por el silicio. yunque. Estaban por ahí, es una iglesia que está por allá por Río Grande, cerca del Yunque. Sí. Bien, así que vemos aquí que ¿cómo se dice? La humillación, el ayuno en el Antiguo Testamento se usaba el ayuno como arma de humillación para acercarse a Dios, para pedir un favor a Dios, para entrar, ¿verdad?, en humillación delante de su presencia, para evitar una catástrofe que en este caso iban a tomar todo el pueblo. Al igual que cuando vimos, ¿verdad?, ahorita en Joel, capítulo 12, 15 al 18. Bien, ahora vamos a considerar Joel, nuevamente vámonos para Joel, capítulo 2, del verso 12 al 14. Joel, capítulo 2, del 12 al 14. Están los profetas menores, estamos viendo la perspectiva del ayuno del Antiguo Testamento. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hasta el 14. Sí, hasta el 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Amén. Fíjense que aquí vemos en Joel también hay este tipo de ayuno, que también es un tipo de ayuno de humillación, pero aquí es un tipo de ayuno que el Señor le está pidiendo al pueblo que haga. Por eso, pues ahora dice Jehová, así dice Jehová, convertíos a mí todos vosotros, de corazón, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y esto es un punto importante. Nosotros promulgamos el Evangelio, llevamos a cabo el Evangelio, predicamos el Evangelio que la palabra está buscando,
Nosotros, se nos ha dicho, nosotros, hay un, ¿cómo se dice? Pablo, el apóstol Pedro, dice, arrepiéntete, arrepiéntase y confiesa al Señor Jesucristo como su Salvador y serás salvo tú y tu casa. Cuando aquel carcelero, ¿verdad?, quería suicidarse, volviendo al libro de los Hechos, ¿no? Pero fíjate qué interesante, porque la palabra que él usa, arrepiéntete, en griego, es la misma palabra que él, significa, este arrepentimiento eh, significa convertirse. No, ya es cambiar de sentido, de corazón, y es con ayuno y lloro. El arrepentimiento siempre tiene dos elementos, es lloro y lamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando habla de arrepentimiento, está hablando de lloro y lamento. Lloro y lamento por el mal que se le hizo a otra persona o al pueblo, y lloro y lamento por haber decepcionado a Dios, haber pecado en contra de Dios. La palabra arrepentimiento, lo repito, tanto en griego como en hebreo, conlleva estos dos elementos, lloro y lamento. Y lo traigo a la mesa sobre el aspecto de la evangelización, porque hoy en día se predica la evangelización y se conviértete al Señor, pero no se predica el primer elemento, arrepiéntete. Tiene que haber arrepentimiento en el corazón de las personas, porque si una persona no se arrepiente, es el deseo de no volver a hacerlo, pero el deseo de no volver a hacerlo con lloro y lamentación, de todo corazón, entonces la persona muchas veces vuelve a lo mismo, vuelve a hacer, cometer el mismo pecado, vuelve otra vez, como dice la palabra, ¿verdad? El cerdo vuelve a el fango. Y eso es algo que nosotros siempre debemos tomar en consideración. Así que aquí la palabra volvió, convirtió de todo con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esto es un llamado de Dios a que las personas se humillen delante de su presencia. Esto es un llamado de Dios a que las personas reconozcan el poderío de Dios. Esto es un llamado de Dios a que se vuelvan para que tengan bendición, porque dice, y también dice al final, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Eso tiene que ver con el arrepentimiento. Es rasgarse el corazón y no, es hacerlo de corazón y no externamente. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. O sea, nuestro Dios tiene mucha misericordia y mucha clemencia. Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Lo busco aquí. Sí. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Y que se conduele del castigo. O sea, que al Señor no le gusta castigar a la gente. No es como el Dios que muchas veces se presenta en la iglesia, que la gente presenta a un Dios que está con el látigo en la mano esperando que tú caigas para caerte encima y quitarte la salvación y echarte de cara al infierno. No, Dios no se agrada de eso. Dios no es un Dios, no es ese tipo de Dios. Dios es un Dios amoroso, que se conduele del dolor humano y también se conduele del castigo. Eso mismo. Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Amén. La misericordia es una virtud de compadecerse del dolor ajeno. Qué grande nuestro Dios, ¿verdad? Cuando Él se compadece de nuestro dolor, porque Él nos conoce, Él nos ama. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y derramará bendición y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. O sea, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, siempre va a haber bendición. Cuando nos humillamos delante de su presencia, cuando nos presentamos, lloramos y nos arrepentimos, Él nos perdona, pero nos perdona de una forma especial, nos vuelve al sitio donde estábamos.
Y es aquí, aquí el perdón juega un papel muy importante, el perdón de Dios. Hoy, precisamente, hoy estamos viendo una noticia que la persona decía que él no los perdonaba, que Dios lo perdone, pero que él no lo perdonaba. Si Dios lo quiere perdonar, que lo perdone, pero yo no deseo. Exacto, si Dios lo quiere perdonar, que lo perdone, pero eh, él no lo iba a hacer. Y a veces, ¿verdad? Nosotros tomamos la posición de dioses. Queremos ser dioses en cuestión de perdonar o no perdonar. Y cuando la palabra claramente está diciendo que Él quiere perdonar, Dios perdona, porque Dios sabe que en el perdón hay sanidad, en el perdón es la voluntad de Dios, el perdón. Entonces, nosotros, eh, cuando Dios nos perdona a nosotros nuestras ofensas, siempre nos bendice. El perdón de Dios no es un perdón condicional. O sea, muchas personas dicen, bueno, yo te perdono, pero no es la misma persona, no es igual. No, el perdón de Dios envuelve restitución. Cuando Dios te perdona por lo que hayas hecho, Él te vuelve a, eh, a restituir en donde estabas, en el ministerio, en todo sitio. No es como el ser humano. Si el ser humano fuera Dios, diría, bueno, yo te perdono, pero cuando venga a buscar la iglesia, te vas a pasar como 3 meses en el infierno para que aprendas a respetar. No, Dios no es así. ¿Verdad? Yo lo traigo, ¿verdad?, en una forma jocosa, pero Dios no es así. Amén. Aleluya. Bien, vamos a continuar. Vamos a considerar este otro tipo de ayuno. Ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a considerar antes de irnos este otro tipo de ayuno que está en Primera de Reyes, capítulo 21, del 8 al 10. Primera de Reyes 21, del 8 al 10. Ese está muy interesante. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Amén. Bien, este tipo de ayuno, que yo también quería hablar de este tipo de ayuno, es para hacer mal. Fíjate que en el Antiguo Testamento, cuando vemos este tipo de ayuno, cuando miramos los ayunos, este tipo de ayuno, y esta es Jezabel la que está hablando aquí, ¿sabes? Quien escribe la carta es Jezabel. Nosotros conocemos, ¿verdad?, la historia del rey Acab y Jezabel. Eran los reyes más crueles que habían. Ella amenazó a Isaías de matarlo, perdón, a Elías de matarlo, etcétera. Así que es Jezabel quien escribe esta carta, y fíjate, está concertando ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno es una arma espiritual, pero, pero, no necesariamente se usaba para bien. Fíjate que Dios reclama que ayunemos. Lo leímos ahorita, ¿verdad?, que reclamó a su pueblo que ayune, que ore, que interceda, que se rinda, ¿cómo se dice?, se arrepienta. Pero este ayuno que ella está proclamando aquí es para hacer mal. Entonces no podemos pasar por alto de que en el Antiguo Testamento, en el tiempo de antes, también se ayunaba para hacer mal, para hacer daño a las personas. Buscaban tal vez el favor de Dios para confabularse a hacer mal, tal vez, o el favor de sus dioses. Y no, como que no le va a escuchar. Exacto, Dios no lo va a escuchar, pero el favor de sus dioses. La gente ayunaba para hacer mal en el Antiguo Testamento. Saludamos a nuestra hermana Maribel López, que nos están viendo directamente de Scranton, Pensilvania. Dios te bendiga, Maribel. Saludos a Joseph. Asimismo, las religiones ocultistas ayunan para hacer mal. Exacto, eso iba a traer. Hoy en día. Sí, eso es, sí. Eso es lo que iba a traer. Hoy en día, las religiones ocultistas ayunan para hacer mal.
Hay muchos misterios, ¿verdad? En cuanto a la palabra tiene muchos misterios, el Espíritu Santo revela sus misterios a la iglesia, los misterios de Dios a la iglesia. Y así que podemos decir que el ayuno tiene un poder espiritual, ciertamente tiene un poder espiritual, pero que nosotros desconocemos su rango o su potencial, que puede ser la palabra. Así que nosotros siempre debemos ayunar de la forma en que Dios quiere que ayunemos. No de esta forma, esto es una forma egocéntrica, esto es una forma mala para hacer mal, punto. Para concertar a un pueblo, hacer mal. Quería traer ese punto porque realmente no es, Dios no quiere que nosotros ayunemos para hacer mal. Vamos a considerar Isaías, Isaías. capítulo 58, del 6 al 8. Isaías 58, del 6 al 8. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Fíjate que aquí él está reclamando el Señor a sus pueblos y a los sacerdotes que ellos proclamaban ayuno para lo que no era. Lo que estábamos hablando ahorita acerca de Jezabel, ¿verdad? Pero él dice, no esta del ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como juicio y haga cama de silicio de ceniza, llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. Y dice de día, obviamente, porque el pueblo de Israel acostumbraba a ayunar durante las horas del día, desde que salía el sol hasta que se ocultara. Una vez que se ocultaba el sol, entonces ellos rompían el ayuno por la noche y comían algo. No era que comían todo lo que no se habían comido durante el día. Y cuando vemos las clasificaciones que hablamos la semana pasada de los ayunos, está hablando de un ayuno parcial. Se puede hacer ayunos parciales de 1 hora, de 2 horas, cuando se levanta hasta 1 hora o hasta el mediodía o hasta las 6 de la tarde. Eso no significa que el desayuno, almuerzo y comida lo va a hacer todo en una sola comida y se lo va a comer, no. Eso no quiere decir eso, no, no es así. Y después del verso 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Fíjate que el Señor, el ayuno que escoge el Señor es que nosotros dejemos atrás la impiedad. Básicamente que nos volvamos a Él. Que soltemos nuestras cargas de opresión y dejemos ir libre a los quebrantados. ¿Por qué este punto? Porque aquí está hablando acerca del perdón. Dejar ir libre a los quebrantados cuando alguien te hizo algo y tú no lo perdonas. Alguien busca tu perdón, pero tú no lo quieres perdonar. Esa persona está quebrantada, pero está, a la par está presa de lo que hizo, porque quiere perdonar, pero no puede perdonar, porque tú no quieres perdonarlo. ¿Ves? Aleluya. Y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. O sea, es hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y claro, aquí estamos hablando del antiguo pacto, estamos hablando que esto es entre Dios y su pueblo. No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Recuerda que en un principio estábamos hablando acerca de, um, de los pactos? Pues aquí él está hablando a su pueblo. O sea, ustedes son reyes y sacerdotes, le está diciendo Jehová a su pueblo. Y ustedes como reyes y sacerdotes se supone que ustedes actúen de esta manera. Ayuda al que te necesita. Ayuna es un ayuno de abstenerse de hacer cosas que a Dios no le agradan. Ajá.
¿eh? Sí, pero un resumen como que ayuda al que está en necesidad. Exacto, ayuda al que está necesitado. No te escondas de tu hermano, no, el que está desnudo, cúbrelo. El que tiene hambre, dale de comer. ¿Eh? Aún en el Nuevo Testamento vemos, ¿verdad? Que dice que tu enemigo bendícelo, si tiene hambre, dale de comer, porque acumularás ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Ve? Aún ese mandato está en el Nuevo Testamento. O sea, que parte de lo que Dios quiere que hagamos, lo normal que se haga, se lo está exigiendo el pueblo y también se lo exige a la iglesia, es eso mismo. Que podamos ser la diferencia dentro de un mundo de tanta violencia como la estamos viendo hoy en día en Puerto Rico, dentro de un mundo de tanto odio, de tanta agresión, de tanto rencor, podamos hacer la diferencia con la buena nueva del Evangelio, que podamos hacer la diferencia con cubrir a aquel que está desnudo, con darle comida al que no tiene que comer, con darle la mano y ayudar sin ningún interés de que te devuelvan, porque ese es otro punto. Hay personas que ayudan, pero rápido están con el selfie, papá, para que no les devuelven nada en dinero, pero lo que se está buscando es publicidad, que es reconocimiento. Mira, es hermano. No, no. Es ayudar a las personas. Dice la palabra, y ya voy terminando, ¿verdad? Dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y cuando hablamos del hombre a nuestra imagen y semejanza, es que todos los hombres, ya sean conversos o no conversos, tienen imagen de Dios. Y entonces cuando nosotros le hacemos mal a alguien, indirectamente le estamos haciendo mal a Dios, porque Él es imagen de Dios. No solamente pecamos contra el hombre, sino también pecamos contra Dios. Es algo que tenemos que observar desde un principio. Estos son principios bíblicos. Estoy en el verso 9, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como la luz del mediodía. Santo Jehová. Aleluya. Así que vamos a dejarlo aquí. La semana que viene vamos a continuar con el ayuno del Antiguo Testamento, considerando, ¿verdad?, los aspectos que ellos están haciendo. Y esto es muy bueno, algo que tenemos que nosotros meditar sobre nuestra cama en esta noche, ¿verdad? Ese es el capítulo 58 del 6 en adelante, hasta el 10 o el 11, hasta el 10 de Isaías, porque nos trae un recuerdo de lo que es el mandato de la iglesia, lo que es el llamado de la iglesia de parte del Señor Jesucristo, ir a hacer el bien y predicar el evangelio a todos. El evangelio es hacer el bien, es las buenas nuevas. Y es comportarse como el Señor quiere que hagamos. Bien, en esta noche pues terminamos por esta hora, ¿verdad?, de estudios bíblicos acerca del ayuno, la parte 2. Les exhortamos que si usted está en el área de Bayamón, venga a visitarnos. Estamos en la calle 27A WK3, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón, casi frente a la Égida. Es bien cerquita del parque de la Cuarta, ¿no? Sí. Sí, del parque de Alicea, ¿eh? La Cuarta, que le dicen la Cuarta, que tiene la piscina allí, está bien cerquitita, yendo hacia la avenida 30, la avenida principal, y en la otra esquina encuentra la iglesia. Le invitamos a que sea partícipe de las bendiciones de Dios, que aproveche este tiempo que estamos en Cuaresma y ya a punto de llegar a entrar a Semana Santa, para que nos envolvamos con Dios y busquemos su rostro, busquemos su presencia para nosotros. Le exhortamos, ¿verdad?, a cada uno de ustedes y a aquellos que no conocen al Señor. La palabra está clara: arrepiéntete y conviértete al Señor, serás salvo tú y tu casa. ¿Y cómo hago esto, pastor? Sencillo. Romanos capítulo 9, del verso 9 en adelante, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, y después dice, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Eso es lo único que tienen que hacer. Ahí está. Más claro que eso, no canta un gallo. Amén. Así que en esta noche vamos a orar y vamos a orar también por los enfermos. Hay varias personas enfermas. Y les damos las gracias a los hermanos que se han comunicado, que se han conectado con nosotros a través de Facebook.
Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Te damos la gloria y la honra, Padre, porque solo tú la mereces. Tú eres nuestro Dios. Eres Dios misericordioso. Tu palabra dice que tú eres misericordioso y tu misericordia es más grande que los cielos. Aleluya. Lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Gracias, gracias Señor por tu misericordia, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Padre, en esta hora hemos terminado con este estudio bíblico y queremos despedirnos con tu bendición, Padre. Mira a cada uno de los hermanos que se han conectado, mira a sus familias. Te pedimos, Señor, que si están enfermos, tú los toques allí donde están. Enviamos una palabra de sanidad, Padre amado, y lo declaramos sanos en el nombre de Jesús. Padre amado, bendice a cada uno de ellos, bendice a nuestra pastora Iraida, bendice a nuestros capellanes en nuestra iglesia, a la pastora Wanda. Padre amado, bendícelos a todos, Señor. Padre, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con ustedes y nos vamos a ver en nuestra próxima transmisión. Recuerde que este domingo tenemos culto a las 10 de la mañana.